Esta es una presentación para la materia Fundamentos Constitucionales y Económicos. Mi nombre es Valentina Ducuara, quien les presentará el tema de las obligaciones, y mi compañero Joan Sebastián Telles explicará el tema de los contratos. Para iniciar, hay que definir el concepto de obligaciones. Las obligaciones son compromisos o deberes jurídicos que una o varias personas tienen que cumplir con una u otras. El sujeto activo es la persona acreedora, mientras el sujeto pasivo es el deudor. Se puede explicar también como necesidades legales que el deudor tiene que satisfacer frente al acreedor, como el pago de una deuda, la entrega de un bien o un servicio, el cumplimiento de un contrato o entre otros. Las obligaciones pueden surgir por ley, por un acuerdo entre las partes o por una sentencia judicial. Ahora pasamos a sus clasificaciones. Obligaciones según su tiempo de duración. Estas se clasifican en tres partes: puras y simples, condicionales y a plazo. Las obligaciones puras y simples son negociaciones que desde que nacen empiezan a extinguirse, como por ejemplo la compra del pan con el panadero todas las mañanas. Las obligaciones condicionales son las que están sometidas a una condición, a un hecho futuro e incierto. Por ejemplo, Juan tiene un negocio de reparto de comida a domicilio, contrata a Pedro para que le ayude los fines de semana, acuerdan que Pedro será pagado con 100 pesos al día. Sin embargo, le informa a Pedro que recibirá un abono extra de 50 pesos si logra completar todos los pedidos del día. En este caso, la obligación condicional es que Pedro recibirá el abono de 50 pesos si logran completar todos los pedidos del día. Si no completan todos los pedidos, la obligación condicional no se cumplirá y Pedro no recibirá el abono adicional. Obligaciones a plazo son las que están sometidas a un hecho futuro y cierto, del cual depende la exigibilidad y la extinción de un derecho, como por ejemplo la muerte de una persona. Le regalo mi apartamento cuando mis padres fallezcan. Que los padres van a fallecer es un hecho futuro y cierto, lo que no se sabe es cuándo. Continuamos con la clasificación de la prestación de una obligación. Esta puede ser de diferentes tipos, como el de dar, el de hacer y el de no hacer. Dar se refiere a la transferencia de un bien o un objeto de una persona a otra, como entregar un libro, una casa o un auto. El de hacer consiste en llevar a cabo una acción o realizar un trabajo específico, como reparar una casa, limpiar un jardín, hacer una compra. El de no hacer implica abstenerse de hacer algo que se espera de una persona, como no conducir ebrio, no vender una propiedad en embargo, no divulgar información confidencial. Las obligaciones de medio y de resultado. Las de medio son aquellas en las que la prestación o compromiso adquirido por el deudor para con el acreedor se fundamenta en poner todos los medios que sean necesarios para conseguir un resultado que no se garantiza. En cambio, las obligaciones de resultado, su obtención forma parte de la prestación debida por el deudor al acreedor, de manera de que no conseguirlo, el resultado implica su incumplimiento. A continuación, hablaré de la clasificación de posibilidad de exigir su cumplimiento. Consiste en dos partes, una civil y una natural. Las civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento y las naturales las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento. El siguiente tema a explicar es la posibilidad de su fraccionamiento. Las obligaciones divisibles e indivisibles. La obligación divisible es la que tiene por objeto prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial. Por ejemplo, Juan Pablo y Pedro le deben pagar a Catalina la suma de 150.000 pesos. Ahora, los divisibles son las obligaciones no susceptibles de cumplimiento parcial. Por ejemplo, Juan y Lucas deben entregarle a Susana un sillón de cuero ruso. Se mostrará una pequeña imagen cómica de esta fracción. Y por último, hablaré de los ejemplos de obligaciones, como la compra y venta de bienes. Esta venta de bienes, el vendedor tiene la obligación de entregar la mercancía en buen estado y dentro del plazo acordado, mientras que el comprador tiene la obligación de pagar el precio acordado. El segundo ejemplo es el arrendamiento de bienes.
En un contrato de arrendamiento, el arrendador tiene la obligación de entregar el bien arrendado en buenas condiciones y asegurar que el arrendatario pueda hacer uso y disfrute del bien. El arrendatario, a su vez, tiene la obligación de pagar la renta acordada y cuidar del bien arrendado. A continuación, los dejaré con mi compañero Telles, que les explicará el tema de los contratos. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, retomando la exposición de mi compañera Valentina, voy a continuar y voy a exponer el contrato. Principalmente vamos a saber qué es un contrato y después vamos a hablar de diferentes temas de este contrato. Bueno, ¿qué es un contrato? Un contrato es aquel acuerdo legal entre dos o más personas, en el cual pues se encuentran unas obligaciones y unas responsabilidades que deben tener las dos personas o solo una persona en este caso. Podemos encontrar dos tipos de contratos, en el cual es uno escrito y uno verbal. El escrito es aquel contrato que podemos reconocer, o bueno, que todo el mundo sabe cuál es, en el cual voy a dar un ejemplo, que es una contratación de una empresa nacional, multinacional, local, etcétera, a una persona, en el cual en este muestra en una hoja las obligaciones y responsabilidades que tiene la empresa y el empleador. También, ya hablando pues del verbal, podemos encontrar que es un contrato, pero puede ser discretamente, como así. Lo voy a dar un ejemplo de cotidiano. Podría ser, digamos, cuando yo voy a tomar un taxi, ¿sí? Al hacer así, y el taxi llegar donde yo estoy, él ya está haciendo un contrato en el cual pues yo le voy a dar una cierta cantidad de dinero y él tiene la obligación de llevarme al punto de destino. O puede ser una estrección de manos, o puede ser hablado, ¿sí? Eso ya es un contrato verbal, ¿sí? Pero pues no tiene regulación. En cambio, el escrito sí tiene una regulación. Bueno, ya hablando en clasificaciones de contratos, encontramos dos tipos de contratos. Uno es unilateral y el otro es bilateral. El contrato unilateral es aquel contrato que de las dos partes solo una tiene obligaciones y responsabilidades. En cambio, la otra se exime de esto. Un ejemplo podría ser, digamos, un contratista, ¿sí? Le paga una comisión a una persona para que le busque un cliente, ¿sí? La persona tiene la obligación, ¿sí? Y la responsabilidad de buscar sí o sí un cliente para el contratista. Eso es un contrato unilateral. Ya un contrato bilateral es aquel contrato que ya las dos partes tienen obligaciones y responsabilidades. Un ejemplo podría ser el del arrendador y el arrendatario. El arrendador tiene la obligación de dar, ¿sí? Y ofrecer un apartamento adecuado para vivir. Y el arrendatario tiene la obligación de dar cierta cantidad de dinero y pues de mantener el apartamento bien. Vamos a ver. Retomando ya las clasificaciones de los contratos, encontramos quién se lucra, ¿sí? Acá se clasifican en dos. El primero es gratuitos, el segundo son onerosos, en el cual se clasifican en dos, conmutativos y aleatorios. El primero, que son gratuitos, comencemos. ¿Qué es un contrato gratuito? Un contrato gratuito es aquel que no busca el lucro, como así. Un ejemplo podría ser el de una fundación que busca ayudar a las personas pobres, sí, pero sin buscar nada a cambio, sin buscar lucrarse. Ya los onerosos son aquellos que sí están buscando quién se lucre, en el cual se puede presentar que una persona o las dos de este contrato se lucren. Un ejemplo podría ser el de un mecánico, en el cual él está ofreciendo su servicio para arreglar un vehículo, pero él está buscando una u otra forma lucrarse financieramente. Acá conmutativos, pues ahí se encuentran los dos, el vendedor y el comprador se están lucrando los dos.
aleatorios es aquel que en cualquier momento puede lucrarse. Un ejemplo podría ser el de una aseguradora, en el cual la persona que está asegurando, ¿sí? Que está pagando mensualmente, puede tener un accidente, una enfermedad aleatoria, así, cualquier momento, en el cual ya la aseguradora le da pues la cantidad que recibió de pago. Ya entrando en parte del tiempo o la duración de un contrato, podemos encontrar dos: de forma instantánea, de ejecución instantánea, o de tracto de sucesión. ¿Qué es una ejecución instantánea? Es aquel contrato que de una vez, en un solo momento, se establece el contrato y se acaba el contrato. Un ejemplo podría ser, digamos, ir a un centro comercial y comprar una prenda de ropa. Eso ya es un contrato instantáneo. Al yo recibir la ropa y dar el dinero, ya es un contrato instantáneo. Pero en cambio, el extracto sucesivo sí toma un tiempo, ¿sí? Ese sí es más largo el lapso de este contrato, ya que puede ser un ejemplo el de un arriendo, ¿sí? El arrendador le deja un año, ¿sí? Para que viva el arrendatario. En cambio, el arrendatario sí o sí le toca que le pague mensualmente. Ya lo puede pagar. Bueno, aquí ya miramos otra opción que es según la normativa que lo rige. Encontramos dos: típicos o llamados nominados, o atípicos llamados innominados. Los típicos, perdón, son aquellos contratos que sí necesitan ser regulados por la ley, ¿sí? Un ejemplo sería una empresa que va a contratar a una persona, ¿sí? Y en este contrato diga que va a tener una seguridad social, que se le va a pagar un mínimo, etcétera. Ya la parte de los atípicos o innominados son aquellos contratos que no necesitan ser regulados por la ley. Un ejemplo sería una estrechón de manos, algo al aire, ¿sí? Cuando voy a comprar un pan, ¿sí? Eso es un contrato atípico, ¿sí? Que no necesita ser regulado por ninguna ley. Ya encontramos la posibilidad de inducir en el clausulado. Ese es otro punto de contratos, en el cual está la libre discusión y la adhesión. La libre discusión es aquel contrato que las dos partes sí pueden entrar a negociar ese contrato, ¿sí? Que se pueden sentar a decir, no, yo no quiero tener este presupuesto, ¿sí? Si no lo quiero aumentar, lo quiero disminuir, ¿sí? Sí se puede discutir en ese contrato las dos partes. En cambio, el de adhesión es totalmente lo contrario. Una sola persona es el que describe el contrato, ¿sí? Y la otra persona acepta o no acepta el contrato. Un ejemplo, claro, sería, digamos, la telefonía, una cuenta de Netflix o una cuenta de Spotify. La empresa le da el contrato, todas las obligaciones, todas las responsabilidades que tiene esa, las condiciones, y pues la otra persona acepta el contrato o no lo acepta. Bueno, ya miramos según su autonomía, en el cual pues están divididos en dos. El primero es principales y el segundo son accesorios. Los principales es un contrato que se subsiste, ¿sí? Por sí solo, que no necesita de otro contrato. Y el accesorio es cuando busca, ¿sí? Su objetivo es el cumplimiento de las obligaciones del principal, ¿sí? Un claro ejemplo sería, digamos, cuando vamos a ir a un banco a pedir un préstamo, ¿sí? De cierta cantidad de dinero, que el banco acepta, nos hace firmar un contrato, ¿sí? Con tiempo límite. Un ejemplo serían 6 meses, ¿sí? Eso es un contrato principal. Ya el contrato accesorio sería cuando me hacen cumplir la obligación de yo pagar esa deuda, ¿sí? Podría yo dar una hipoteca, ¿sí? Que sería mi casa o un carro, ¿sí? Para yo pagar esa deuda, o puedo llamar un tercero, que sería que otra persona pague mi deuda. Eso es un contrato accesorio. Bueno, aquí podemos ver según
su perfeccionamiento en los contratos. Podemos encontrar tres: consensuales, reales y por último solemnes. Ya los consensuales, la única forma de su perfeccionamiento es que haya un consentimiento en las dos partes. Un ejemplo podría ser el contrato de prestación de servicios, en el cual el prestador de servicios y el receptor llegan a un acuerdo de condiciones para aceptar el préstamo de servicios. Ya aquí reales, la única forma de su perfeccionamiento es de dos partes, que entreguen una cosa y que las dos partes estén de acuerdo. Acá puede ser un ejemplo en el cual es contrato de prenda, en el cual el deudor le da una cosa a su acreedor, en el cual puede ser un inmueble o un mueble, ¿sí?, para garantizar la deuda. Ya por último podemos ver el solemne, en el cual son contratos civiles donde deben cumplir las normas establecidas de la ley. Acá podemos ver un ejemplo que, digamos, en varios países, un contrato, digamos, de bienes, ¿sí? En varios países podemos ver que se necesita una transferencia de bienes por una firma de notaría para que este contrato sea efectivo. Ya ha finalizado nuestra presentación con Valentina Docuara y Jancy Fuente López. Le agradecemos a usted, profesor, por su tiempo y colaboración con nosotros. Muchas gracias.